Hubo una nación que pasó de ser una tierra de guerreros legendarios a convertirse en uno de los países más avanzados del planeta. Una nación donde el honor valía más que la vida. Donde los samuráis dominaban con espada en mano. Donde emperadores, shogunes, guerras, bombas atómicas y reconstrucción forjaron una historia tan impresionante que parece ficción. ¿Cómo pasó Japón de ser un imperio feudal aislado a convertirse en una potencia mundial? Hoy en Mundo sin Límites, viajaremos a través de siglos de guerra, disciplina, tradición y transformación, para descubrir la increíble historia de Japón. Los orígenes de Japón. Mucho antes de los rascacielos de Tokio, los trenes bala y la tecnología futurista. Japón era un conjunto de islas habitadas por comunidades primitivas. Los primeros habitantes vivieron durante miles de años en una etapa conocida como el período Homon, alrededor del año 14.000 a.C. Eran pueblos cazadores y recolectores que fabricaban algunas de las cerámicas más antiguas del mundo. Vivían rodeados por bosques, montañas y mares abundantes. La naturaleza no solo les daba vida, también moldeó su espíritu. La relación profunda entre el pueblo japonés y la naturaleza nació desde esos primeros tiempos. Siglos después llegó el periodo Yayoi, cuando nuevas técnicas agrícolas transformaron completamente la vida en las islas. El cultivo del arroz cambió la economía, la organización social y el poder. Comenzaron a surgir aldeas más grandes, líderes más fuertes y las primeras jerarquías. Fue el inicio de una nación. El nacimiento del imperio. Con el paso de los siglos, los clanes comenzaron a disputar el control del territorio. Entre todos ellos, uno emergió con mayor poder, el clan Yamato. Este clan sentó las bases del sistema imperial japonés. Según la tradición, el emperador descendía de los dioses, especialmente de Amaterasu, la diosa del sol. Así nació la figura sagrada del emperador. No era solo un gobernante. Era un símbolo divino. Esta idea marcó profundamente la identidad japonesa durante siglos. Durante esta etapa, Japón recibió una enorme influencia de China y Corea. Llegaron nuevas ideas. La escritura, el budismo, la arquitectura, la filosofía y sistemas administrativos. Japón aprendió de sus vecinos. Pero poco a poco comenzó a crear una identidad propia. El surgimiento de los samuráis. Mientras el emperador mantenía su figura simbólica, el poder real empezó a desplazarse hacia los guerreros. Y así surgieron los samuráis. Los samuráis no eran solo soldados. Eran una clase guerrera regida por un código de honor estricto, el bushido. El bushido enseñaba lealtad absoluta, valentía, disciplina y honor hasta la muerte. Perder el honor era peor que morir. Por eso existía el seppuku, el suicidio ritual para restaurar el honor perdido. Los samuráis dominaron Japón durante siglos. Y junto a ellos apareció una figura aún más poderosa. El shogun. El emperador seguía existiendo. Pero quien realmente gobernaba era el shogun, el líder militar supremo. Japón se convirtió en una nación feudal. Los señores regionales, llamados daimyo, controlaban territorios y ejércitos. Era una época de alianzas, guerras y traiciones. La era de las grandes guerras. Durante siglos, Japón estuvo fragmentado. Los clanes luchaban por el poder en guerras constantes. Fue una era brutal. Castillos fortificados dominaban el paisaje. Los samuráis peleaban por sus señores. La guerra era parte de la vida. Pero entonces aparecieron tres hombres que cambiarían la historia. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Ellos unificaron Japón. Primero mediante estrategia. Luego mediante guerra. Finalmente mediante orden absoluto. En el año 1603, Tokugawa Ieyasu estableció el shogunato Tokugawa, iniciando una etapa de paz relativa que duraría más de 250 años. El Japón aislado. Los Tokugawa tomaron una decisión radical. Cerrar Japón al mundo. Temían la influencia extranjera, especialmente la europea y el cristianismo. Entonces prohibieron casi todo contacto con el exterior. Durante más de 2 siglos, Japón vivió en aislamiento. Nadie entraba. Nadie salía. Mientras Occidente avanzaba con revoluciones industriales.
Japón permanecía cerrado, conservando su orden feudal. Pero esa paz tenía un precio: el atraso tecnológico. Y tarde o temprano, el mundo tocaría la puerta. La apertura forzada. En 1853, barcos de guerra estadounidenses llegaron a Japón. Eran comandados por el comodoro Matthew Perry. Japón no tuvo opción. Debió abrir sus puertos. El aislamiento terminó abruptamente. Y con ello comenzó una crisis interna. Muchos entendieron que Japón debía cambiar o sería conquistado. Entonces ocurrió uno de los giros más sorprendentes de la historia: la restauración Meiji. El poder del Shogun terminó. El emperador recuperó el poder político. Y Japón inició una modernización acelerada. En pocas décadas abolieron el sistema feudal, modernizaron el ejército, industrializaron la economía y adoptaron tecnología occidental. Japón se transformó a una velocidad impresionante. Lo que a otros países les tomó siglos, Japón lo logró en décadas. El nacimiento de una potencia. La modernización convirtió a Japón en una potencia militar. Derrotó a China. Derrotó a Rusia. Esto sorprendió al mundo. Por primera vez, una nación asiática vencía a grandes potencias. Japón comenzó a expandirse. Su poder crecía. Su ambición también. El país dejó de ser una nación que temía la invasión. Y se convirtió en un imperio. Pero esa ambición lo llevaría a una guerra devastadora. Japón en la Segunda Guerra Mundial. En el siglo XX, Japón expandió su dominio sobre Asia. Invadió territorios. Fortaleció su ejército. Y se alió con Alemania e Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces ocurrió uno de los ataques más famosos de la historia: Pearl Harbor. Japón atacó la base naval estadounidense en 1941. Fue una ofensiva devastadora. Pero también fue el principio del fin. Estados Unidos respondió con una guerra brutal en el Pacífico. Finalmente, en agosto de 1945, el mundo presenció algo nunca antes visto. Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Las ciudades fueron destruidas. Miles murieron instantáneamente. Japón quedó devastado. Era la derrota total. La reconstrucción imposible. Tras la guerra, Japón estaba en ruinas. Ciudades destruidas. Economía colapsada. Población devastada. Parecía imposible recuperarse. Pero Japón hizo algo extraordinario. Se reconstruyó. Con disciplina, trabajo, educación e innovación. En pocas décadas pasó de la destrucción absoluta a convertirse en una potencia económica mundial. Surgieron gigantes tecnológicos. La infraestructura se modernizó. La industria creció. El país derrotado se convirtió en símbolo de progreso. Fue el llamado milagro económico japonés. Japón moderno. Hoy Japón es una mezcla única de tradición y futuro. Rascacielos y templos. Robots y ceremonias ancestrales. Tecnología y honor. Es un país donde el pasado sigue vivo mientras el futuro avanza a gran velocidad. Los antiguos valores del honor, la disciplina y la perseverancia siguen presentes. Japón cayó. Pero se levantó. Y lo hizo más fuerte que nunca. La historia de Japón no es solo la historia de un país. Es la historia de una transformación extraordinaria. De guerreros y emperadores. De guerras y reconstrucción. De destrucción total. Y renacimiento absoluto. Japón demuestra que incluso después de la caída más devastadora, es posible volver a levantarse. Y quizá esa sea la mayor lección de su historia. Si te apasionan las historias que transformaron al mundo, suscríbete a Mundo Sin Límites, porque apenas estamos comenzando este viaje. Nos vemos en el próximo video.